En este monólogo rosa vamos a diseccionar, como si estuviéramos en una tabla quirúrgica, el mito de Deméter. Deméter es la diosa madre, la diosa nutridora, la diosa de la agricultura, de la fertilidad, también es la protectora del matrimonio, de la ley sagrada y del ciclo constante de renovación entre la vida y la muerte. Sobre todo ella conjugada con su hija Perséfone forman parte de esta visión arquetipal de cómo la vida sin la oscuridad y sin lo que se gesta por debajo de un modo oculto y de un modo casi sagrado no existe y no tiene lugar de ser. Pero Deméter, de esta relación entre vida y muerte, representa la parte más solar, la parte más vinculada a la estricta nutrición y a la vida en el sentido más superficial y llano de las cosas. Quizás por eso su mito carece un poco del misticismo o de los misterios que tiene el mito de su hija Perséfone. Ambos mitos, obviamente, son indivisibles si ustedes están familiarizados con el mito de la diosa griega Deméter. Sabrán que ella tuvo varios hijos, sin embargo, su hija más reconocida, más importante, más famosa, más popular es Perséfone, y que dividir o de alguna manera desmantelar estas dos historias es prácticamente imposible. Deméter es hija de Cronos y de Rea. Esto quiere decir que ella estuvo, como el resto de sus hermanos, dioses del Olimpo, Hades, Zeus, etc., encerrada en el estómago de Cronos por muchos años y que no fue hasta que Zeus, vengando al resto de sus hermanos, que lograra sacarlos de allí, no fue hasta entonces que ella logró reinar y convertirse en la importantísima diosa que es. Todos los dioses del Olimpo tienen ámbitos de influencia muy importantes para el mundo de los humanos, casi todos vinculados con aspectos relacionados con las artes, con la guerra. Sin embargo, el ámbito de influencia de Deméter es quizás el más importante de todos y por eso cuando ella se molesta y le raptan a su hija Perséfone, es allí cuando demuestra cuán poderosa es y cuánto puede destruir el resto de la vida y de la paz y el orden de las cosas si no le dan lo que ella quiere. Deméter no es particularmente caprichosa, no representa un arquetipo que busque la libertad o la reafirmación de sí misma. Es un arquetipo poco erótico o poco sexual en el sentido venusino. Sin embargo, ella es obsesiva, es vengativa y tiene un sentido de lealtad con su función como madre nutridora, que es muy importante para ella y es lo que de alguna forma legitima su función dentro de los dioses del Olimpo. Cuando le raptan a su hija Perséfone, y esta es la historia que da origen a las 4 estaciones, porque justamente Hades, su hermano, rapta a su hija, se la lleva al inframundo, la convierte en la diosa del inframundo, ella se queda en el mundo de los vivos, sola y desconsolada, y durante todo el tiempo en el que ella no sabe dónde está Perséfone, empieza a divagar, baja del Olimpo, no quiere saber nada de sus hermanos dioses, está súper desesperada y se convierte en una anciana, Doso, y con este nombre llega a Eleusis, que es una ciudad que queda al noroeste de Atenas. Se refugia allí, la consiguen unas doncellas que eran hijas del rey de la ciudad, Celeo, y cuando escuchan su historia, que ella les miente, les dice que la raptaron unos piratas y que viene de Creta, y que no tiene trabajo y que está desesperada, estas niñas le sugieren a su mamá, que se llama Metania, que la lleven a su casa y que le den trabajo. Metania acepta y cuando Doso, esta viejita que no era sino Deméter disfrazada, entra a esta casa, Metania siente un sobrecogedor
poder o como una presencia súper positiva. Y le concede a su hijo Demefonte, que es el más pequeño de sus hijos. Ella dice que está un poco cansada, que necesita ayuda para criarlo. Y obviamente Deméter, que está llorando desconsolada porque no consigue a su hija Perséfone, pero que tiene esta vocación para la nutrición y la maternidad como diosa de la agricultura y de la fertilidad, se ocupa de este niño y empieza a convertirlo en un dios. Ella decide que Demefonte tiene que convertirse en un dios, lo impregna de ambrosía en toda la piel durante el día y durante las noches lo sumerge en el carbón del fuego de la cabaña. Una noche, Demetia ve que Doso está metiendo a su hijo completo en el fuego, pega un grito, obviamente Doso se sale como del trance en el que estaba, suelta al niño en el piso y se va furiosa porque no puede entender cómo esta madre, en vez de dejarla hacer lo que estaba haciendo para que su hijo se convirtiera en un ser inmortal, tuvo que interrumpirla con sus miedos y sus cosas y bueno, se va. Y es allí cuando decide al hermano mayor de Demefonte, que se llama Tripólemo, decide enseñarle a él los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos son supuestamente los misterios gracias a los cuales la siembra es posible y es posible que la tierra produzca los alimentos que todos necesitamos para nuestra nutrición. Deméter representa ese arquetipo, el arquetipo de la madre sobreprotectora, de la madre que se siente completa si ella puede de alguna forma cumplir, valga la redundancia, con su rol como proveedora de vida y como proveedora de nutrición, no solo desde un punto de vista estrictamente físico, material, no solo a través del alimento, sino también nutrir con sus cuidados y con sus atenciones y con sus horas de devoción a esta prole que de alguna forma también le devuelve a ella todo lo que ella necesita para sentir que su función vital, solar, esencial, está todo el tiempo cubierta. Los mitos de Deméter no son mitos cargados de misterio, no son mitos muy eróticos, al contrario, son mitos donde lo que prevalece es como un sentido bastante literal de la vida solar, de la vida. De hecho, hay uno que quizás es un poco el más erótico, en el que ella está escapando de su hermano Neptuno, sí, Neptuno, y porque él quiere acostarse con ella y se convierte en una yegua. Ella está buscando a su hija Perséfone como loca y no quiere que la distraigan. Y él se convierte en un caballo a su vez y logra violarla. Y de la unión de esa yegua y ese caballo, que eran Deméter y Neptuno, surge un caballo con alas que tiene el don de la palabra, que es un personaje muy bello de la mitología que se llama Arión. Otro mito de Deméter, para que vean un poco la naturaleza vengativa de Deméter, está vinculado a el castigo de Ericción. Este es un hombre que no le parece como muy bien que se le esté rindiendo tanta pleitesía a los dioses y quiere talar un bosque sagrado que se sembró para honrar a Deméter. Y Deméter se le aparece como una figura, como si ella fuera una ninfa, y le dice: oye, no, ¿qué estás haciendo? No hagas esto, que esto es sacrilegio en contra de los dioses. Y él dice que le saben a pepino los dioses, y ella se enfurece y lo que hace como venganza es sembrarle en el estómago a Ericción a Limus, que es el hambre eterna, el hambre insaciable. Y este hombre, que era un hombre muy rico, que tenía unas propiedades, empieza a venderlo todo, a comérselo todo, nada lo sacia, cada vez está más delgado hasta que se traga a sí mismo. Y es una historia muy impactante de la mitología griega, porque es como la visión
descarnada de la avidez insaciable, ¿no? Vista además desde un punto de vista absolutamente carnal y concreto, porque este hombre se come hasta su gato, se lo come todo. Sabemos, sobre todo si escucharon el otro monólogo, el que le dediqué a Perséfone, que ella al final se reencuentra con su hija Perséfone después de buscarla y de vagar por toda Grecia desconsoladamente, y que mientras ella estuvo vagando y mientras estuvo triste y mientras estuvo deprimida porque no podía estar con su hija, los campos dejaron de producir alimento y que solo cuando ella se reencuentra con su hija empiezan a florecer de nuevo. Por eso es que Perséfone y Deméter juntas constituyen esa visión intrínseca, supercosmogónica de la vida y la muerte, de los ciclos que pasan por la luz y la oscuridad para volver a la luz y volver a la oscuridad. Ellas representan ese principio femenino inalterable, que es cíclico y que es antagónico, que es extremo y que al mismo tiempo es todo parte de lo mismo, ¿no? Deméter es el arquetipo que se activa en las mujeres cuando acaban de parir, generalmente, que tienen o por obligación o por vocación y devoción, se olvidan un poco de todo y se concentran en convertirse en estas figuras cuya existencia básicamente se alimenta del hecho de alimentar a otros. De hecho, en la mitología romana, Deméter es Ceres, y Ceres es la que le da el nombre a los cereales. Deméter es una diosa muy importante dentro del panteón del Olimpo. Sin embargo, yo debo reconocer que no es una de mis diosas favoritas, quizás por el hecho de que ella representa la vida en un sentido bastante literal. Sus historias o sus ritos o sus mitos, desde mi punto de vista, a lo mejor todavía no la he comprendido en su totalidad, carecen de elementos poéticos. Esos elementos poéticos los veo mucho más cuando unimos a Perséfone con Deméter. Ahí sí, en esta unión madre-hija, en esta unión de la oscuridad y la luz, de la luz y la oscuridad, en esta unión de la severidad de Deméter con la frugalidad de Perséfone, ahí sí encuentro elementos más que me enamoran. Pero cuando vemos a Deméter a solas, la mayoría de sus ritos me parecen bastante básicos. Sin embargo, ella es una diosa que se activa con muchísima potencia en las mujeres del mundo, no solamente cuando dan a luz. Muchas mujeres se quedan tan prendadas, tan pegadas en este arquetipo, que justamente necesitan constantemente sustituir a los niños que ya no las necesitan porque ya no son pequeños, por cualquier cosa que ellas puedan nutrir. Y a veces lo más interesante es balancear este arquetipo, por ejemplo, con arquetipos como el de Artemisa, que te hacen más aguerrida, que te hacen convertir en proyectos en hijos, no solamente en personas, no solamente ver algo que tú puedas alimentar como alguien que te necesita, sino ver a la prole, a la procreación como proyectos, como misiones intelectuales, como misiones incluso de negocios o de vida o de vida cultural. A mí me parece que cuando alguien tiene demasiado activado el arquetipo de Deméter, sufre mucho porque depende mucho del otro para sentirse nutrida, depende de nutrir al otro para ella poder sentir que su función en la vida tiene sentido y es de alguna forma celebrada. Bueno, los misterios eleusinos todavía son un misterio y se celebran justamente cuando en la época del año en la que Perséfone, la hija de Deméter, y Deméter, la madre de Perséfone, se unen y surge la primavera. Estamos en primavera,
Ayer fue domingo de Pascua, así que me parece perfectamente hermoso recordar de alguna forma esta complejidad de cosas que Perséfone y Demeter significan juntas, porque juntas significan la vida y la muerte y la resurrección, la vida, la muerte y la resurrección. Espero que hayan disfrutado este paseo por el mito de Demeter o Demeter, y en una próxima ocasión estaremos diseccionando el de Hestia, la llama sagrada del hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Para nosotros obviamente ha sido un placer y un honor. Y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares. Y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor, con respeto y con todo el cariño posible.